Crónicas del Antropoceno, la época humana y sus consecuencias, narrada en tiempo real. Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a Crónicas del Antropoceno. Yo soy Víctor González y conmigo Nana Romo. Hola, ¿qué tal? Aquí estamos grabando desde la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, Juan José Arriola, donde grabamos este podcast que produce el Museo de Ciencias Ambientales, que construye la Universidad de Guadalajara acá en Zapopan, Jalisco, México, la parte occidental de México. Y este podcast es Crónicas del Antropoceno, es una narración de la época humana y sus consecuencias. Y entre esas consecuencias están las enfermedades zoonóticas, como la miasis del gusano barrenador, que se ha escuchado últimamente y que lo vamos a tomar. En redes sociales. En todos lados estamos viendo ese, pero pues no es para menos. Ya que vimos unas fotos de cómo se manifiesta la miasis del gusano barrenador en, por ejemplo, el ganado, nos dimos cuenta que sí es algo de preocuparse. No recomiendo buscarlo mientras estás comiendo. Veanlo, no se recomienda. Véanlo, siéntense primero y véanlo con calma. Y es una de las enfermedades zoonóticas o de las enfermedades que suceden cuando estamos en contacto con otros organismos de otros paisajes, cuando nos acercamos a ellos. En este caso, ha sonado mucho y lo estamos tomando de pretexto porque ha provocado muchos problemas, incluso económicos, logísticos, políticos. De hecho, ha provocado un bloqueo de Estados Unidos a la importación de ganado mexicano y con las consiguientes pérdidas económicas y, como en dominó, después más problemas en la frontera sur con otros países. Este cierre de fronteras ha provocado la caída de 50% de la exportación de la industria ganadera mexicana, una de las industrias más importantes en el norte y, bueno, para todo el país, lo cual es, en términos sociales, económicos, muy importante, además de que tiene el factor ambiental de por qué estamos hablando de esto, por qué sucede este problema. Hemos visto que siempre que hay monocultivos o cuando hay producción de animales como lo hacemos nosotros, la ganadería que tenemos, que son tantos animales iguales juntos, Claro. pueden suceder Sí, cosas. bajo las mismas condiciones, bajo el mismo espacio, con los mismos tratamientos, evidentemente siempre hay algo que prolifera más que lo demás, ¿no? Y más que hablamos de que el gusano barrenador, ¿no? Que en todo caso, pues es una larva de una mosca, específicamente Coclioma hominoborax, ¿no? Y luego el nombre, hominoborax, que por ahí nos enteramos que significa devorador de hombres, para agregarle un poquito drama a la situación, ¿no? Sí, al parecer le pusieron ese nombre cuando encontraron lo que sucedía, cuando veían que sus larvas se comen la carne viva No, es que de, es una de- cosa de- de bárbara. animales en general, tanto de silvestres como del ganado. En este caso es lo que estamos hablando, el gusano barrenador en el ganado bovino sobre todo, pero también puede suceder en una mascota. Si tienes una mascota y tiene una herida abierta, ahí puede llegar el gusano barrenador y hasta en nosotros mismos los sapiens pudiera ser que una herida mal cuidada, una persona que no haya tenido la atención adecuada, pueda ser infectada o infestada. Ahorita nos explicará la especialista Sí, cuál es lo correcto. nos aclarará todas las dudas de esto que parece muy tétrico y preocupante, pero pues que sucede en la naturaleza, al fin y al cabo. Estas son heridas físicas, económicas, incluso psicológicas. Imagínate traumáticas, ver que se te mete un gusano en la mano y eso que no es el único tipo de Y infestación que te que nos está puede comiendo. dar. Eso es bien interesante. Sí, que está como más pasando. Luego ya vieron la foto de uno de ellos, así el verle la cara con sus dos ganchitos. Está de miedo. Es un Pues, adversario. todo tiene perspectiva. Podría parecer tierno si lo ves con otros ojos. Sí, La de larvita lejos se ven saliendo. como arrocitos. Ajá. Es un adversario que no respeta fronteras. Esto es lo que está sucediendo entonces en el tema este socioeconómico del que partimos. Y es difícil de detenerlo porque una vez que ha vuelto a colonizar una zona que ya se había supuestamente erradicado, pero ya que regresó a una zona está bien difícil que lo podamos volver a erradicar. ¿Cómo se hace? ¿Por qué tenemos que hacerlo? ¿Cuáles son las alternativas? ¿Qué se está haciendo? ¿Cómo lo habíamos controlado antes? Ahorita nos explicará nuestra especialista de cabecera en enfermedades zoonóticas, la doctora Maleni. Ahorita la presento, pero pues bueno,
hay un gran problema con respecto al gusano barrenador. Cuando, si tú lo has escuchado, tiene que ver con eso. Es una infestación de la larva de una mosca. Parece ser que es la mosca de por estos rumbos, Ujú. y ha provocado muchos problemas y están buscando la manera de enfrentarlo. Entonces, pues vamos preguntándole a Claro. quien sabe más del asunto. Como siempre, invitamos a alguien adentrado en el tema, y afortunadamente tenemos la confianza y cercanía de platicar con la doctora María Magdalena Ramírez Martínez. Ella está en el Centro Universitario de la Costa Sur de la Universidad de Guadalajara, adscrita al Departamento de Ciencias de la Salud y Ecología Humana. Ella es miembro del Sistema Nacional de Investigadoras y Investigadores, el SNI, con doble I, y entre sus campos de especialización está la ecología de enfermedades zoonóticas y la dinámica poblacional de ectoparásitos, entre otras cosas. Y yo, como ya la conocemos y nos tenemos la confianza, me deja decirle: hola, doctora Maleni, ¿cómo estás? Hola Víctor, hola Nana, muchas gracias por la invitación y bueno, pues aquí estamos para tener una charla muy amena y aclarar todas las dudas o ampliar las que ya tienen. No, claro, sí traemos muchas dudas y muchas gracias por estar aquí porque este tema de repente en redes sociales viaja y viaja a toda velocidad con todo el drama que merece de repente, ¿no? Pues qué tal que comenzamos, ¿no? Hablando Eh, de qué es, ¿no? Si es zoonosis, no es zoonosis, qué es la zoonosis, cómo podemos identificarlo. Podemos comenzar por ahí, ¿no? Un poquito de contexto. Ok, bueno, el término zoonosis se aplica para todo aquel grupo de enfermedades que pueden transmitirse de manera natural entre los animales, y me refiero a animales silvestres y animales domésticos, y al mismo tiempo pueden transmitirse de manera natural al humano. Y algunos patógenos que pueden causar enfermedades también podemos nosotros transmitirlos a los animales silvestres humanos. Es como un círculo en el que la transmisión puede fluir entre las diferentes especies. A eso es a lo que se le denomina como zoonosis. ¿Y cuáles son las enfermedades zoonóticas y por qué debería de importarnos? Ok, bueno, existen muchísimas, alrededor de más de 200 enfermedades zoonóticas de las que tenemos conocimiento, ¿no? Y aproximadamente entre el 60 y 70% de las enfermedades que tenemos los humanos tienen un origen animal, es decir, provienen de algún animal, ya sea silvestre o doméstico. Y obviamente, pues esto es lo que le da la importancia del por qué nos debe interesar, ¿no? Porque en la medida de la convivencia que tenemos con estas especies, es el riesgo o la exposición que tenemos a estos patógenos. Es muy claro cuando hablamos de la exposición de los animales domésticos y el humano, ¿no? Por el tema de los gatos, perros, aves de ornato que normalmente la gente tiene en su domicilio, incluso algunas especies exóticas, ¿no? Pero a veces dejamos de lado la convivencia con animales silvestres, pero estos animales silvestres suelen coincidir o convivir con los animales domésticos, con nuestras mascotas. Entonces es aquí donde debemos tomar importancia y relevancia de tener cuidado con pues nuestras mascotas y pues los procesos de higiene que deben de tener como vacunas, desparasitación, todo esto. Oye, esto me recuerda mucho a esto que se hablaba hace unos años cuando fue la pandemia del COVID-19 de la posible causa zoonótica del COVID, ¿no? Que decían que venía de los murciélagos. Y me acordé porque veo que tiene un collarcito de murciélago. Entonces dije, ah, mira, a lo mejor. Sí, sí habrá sido así como pasó, o qué opina? Bueno, sí, trabajo con murciélagos, me encantan, han sido mi tema de estudio desde que estoy en biología. Y la teoría, o sea, aunque la mala fama es que, ¿cómo decirlo? Sin que suene tan raro. Los murciélagos de manera natural, de manera evolutiva, han convivido por miles de años con los coronavirus. Digamos que de manera natural ellos son reservorios de muchos coronavirus. Sin embargo, ellos no se enferman. Pueden estar infectados,
pueden tener múltiples coronavirus en su sistema, pero no se enferman. Su sistema inmunológico es súper eficiente y repele o controla muy bien la presencia de estos patógenos, ¿no? Entonces, hay una historia evolutiva de murciélagos y coronavirus. Sin embargo, los mamíferos, o sea, otras especies, incluyéndonos el humano, que somos la especie de mamífero más reciente, no tenemos ese mismo tiempo de convivencia evolutiva con un montón de patógenos, incluidos los coronavirus. Entonces, cuando tú tomas o sacas a una especie de su hábitat natural, que ha sido el caso de estos murciélagos en este mercado en Asia, tienen mucho la costumbre de concentrar muchas especies silvestres en estos mercados donde un murciélago de manera natural jamás estaría conviviendo tan cercanamente con un pangolín o con una civeta, porque no comparten esos hábitats. Entonces, tú los metes en jaulas, los pones todos juntos y todos los fluidos, sea saliva, lágrimas, orina, heces fecales, están unos con otros. Y pues los pangolines o las civetas no tienen el mismo tiempo evolutivo de convivencia con los coronavirus. Entonces, se infectan de estos coronavirus, ellos podrían manifestar algunos síntomas de una enfermedad. Ese virus, en ese proceso de ir pasando de un mamífero a otro, como son virus de RNA, mutan muy fácil. Entonces, cuando ese virus fue brincando de una especie a otra, ya no era el mismo coronavirus que estaba en el murciélago, ¿sí? Genéticamente es algo diferente. Y cuando llega al humano, por eso es que se le denominó como SARS-CoV-2, porque ya había habido un SARS-CoV-1. Entonces, sí hay una posibilidad de que este virus haya salido de los murciélagos, sin embargo, no es un virus que sea típico de los murciélagos porque mutó y pues nos puso en jaque como especie, ¿no? Se transformó. Se transformó. 60-70% de las enfermedades relacionadas o provienen o alguna vez venían de un animal. Eso significa que nuestro contacto con los animales a través de los años ha provocado que haya este intercambio de enfermedades y que tanto se relaciona con el antropoceno, con la urbanización, con el hecho de que invadimos su territorio o que los sacamos de su territorio, los secuestramos para llevárnoslos como mascota o para hacer una sopa de murciélago. Pues se relaciona muchísimo porque justamente el estudio de las enfermedades zoonóticas o el estudio de la ecología de las enfermedades zoonóticas implica no solamente conocer al agente etiológico o al agente que es el agente infeccioso y al hospedero y cómo reacciona el hospedero con esta infección, sino que implica también que conozcas digamos, las otras especies que pueden ser susceptibles de infección, que pueden desarrollar las enfermedades. Y por otro lado, el hábitat, o sea, dónde se están presentando estas interacciones, cómo modifica el ambiente, le hace la temperatura, la humedad, la vegetación, el estrés ambiental, porque los animales silvestres también sufren de este estrés por incendios, tala, eventos, fenómenos naturales como, no sé, los huracanes que de pronto golpean muy fuerte la costa del Pacífico y destruyen, digamos, de manera natural el hábitat con caída de árboles. Se modifica todo esto, generan estresores a la fauna y ese estrés, digamos, vuelve más susceptible a su sistema inmunológico o lo debilita y los vuelve susceptibles para estas infecciones, ¿no? Y entonces viene, ante esta infección, puede desarrollar la enfermedad y puede propagarla, digamos, tener portales de salida. Entonces, hay una relación muy, muy importante, ¿no? Porque, digamos, si de manera natural, bueno, nosotros tratamos como de evaluar o evaluar estas interacciones. Cuando tú trabajas en ambientes antropizados, esto se complica aún muchísimo más porque
las actividades que realizamos como especie, transformando el ambiente, como ustedes lo comentaban al inicio, ¿no? Con la agricultura, la ganadería, el aprovechamiento forestal, las presas, el aprovechamiento selectivo de especies, ¿no? O sea, producimos, no sé, nos caben en la mano, en la palma de la mano, 5 especies que consumimos, ¿no? Res, puerco, pollo, algunos peces, pero, o sea, hay muchísimas más especies que no aprovechamos y sin embargo, en términos de biomasa, estas especies que producimos para el consumo superan casi en un 90% en términos de masa a la fauna silvestre. Entonces, es desproporcionado lo que estamos haciendo y eso impacta directamente en estos patógenos que están recirculando entre los animales silvestres domésticos hacia el humano. Interesante, qué barbaridad, ¿eh? 90%. Nosotros y nuestros animales, ya sea los de compañía más los que nos comemos, ocupamos la mayor parte de la biomasa que está sobre el planeta. Ya los silvestres, o sea, aunque sean más grandes los elefantes y las ballenas, Cantidad, eso eh, también tiene mucho que ver. por la cantidad que tenemos de ganado. Doctora Maleni, hablemos del gusano. Volviendo al tema. ¿Qué Sí. sucede pues con este brote? ¿Es un brote o ese regreso? Resurge ¿Un el comeback. resurgimiento? Pues, ¿qué pasó? ¿Lo teníamos bajo control? ¿No lo teníamos bajo control? ¿O simplemente se les fue específicamente a los ganaderos? ¿Cuál es la relación Sí, con pues ellos? ahí nadie lo notó porque Sí, pues, a lo mejor no muchas veces, representaba pérdida exacto, hasta económica. que se convirtió en un problema económico, le ponemos atención. Ajá. ¿Cuál es la situación con el gusano barrenador? Ok, este, me gustaría iniciar comentando que esta especie de gusano barrenador, Coccioma omnivorus, omni, Bórax o Borax, minimarita. ajá, omnivorax, algo así. Ah, Su distribución, su área de distribución natural es desde el centro oeste de Estados Unidos hasta el norte de Argentina, ¿no? O sea, es una especie de insecto con distribución principalmente tropical. Coclioma es del Nuevo Mundo, así se le llama, y hay una especie hermana que está en el viejo continente, ¿no? Eh, y tienen similares comportamientos y similares síntomas, pero están en continentes diferentes. Entonces, es un parásito, es una mosca que de manera natural está en América, ¿sí? Obviamente, se le prestó importancia porque efectivamente con los sistemas de producción ganadera intensivos donde se mete muchas cabezas de ganado en poco espacio para tener una mayor producción. Eso es uno de los factores, digamos, que se toman en cuenta para la propagación de patógenos que puedan ser zoonóticos, potencialmente zoonóticos. Una es que en el ambiente se encuentren tanto el hospedero como el patógeno, en este caso la mosca y los mamíferos, que somos su hospedero favorito, y condiciones como de estrecha cercanía, ¿no? O sea, que el contacto sea que esté facilitado. Entonces, cuando los sistemas de producción eran, bueno, me voy a inventar algo, ¿no? Tienes una vaca por media hectárea, la probabilidad de que la mosca encontrara a esa vaca en ese espacio o la vaca se lastimara por estar compitiendo con otras vacas por pasto, pues es menor. Pero cuando modificas esos sistemas de producción a meter más cabezas de ganado en el menor espacio, las probabilidades de heridas entre ellas, porque se dan cornazos, se resbalan o se pegan, favorece el hábitat para que esta mosca ovoposite, ¿no? Entonces, en los años 90, pues obviamente por los intereses de la exportación de carne a Estados Unidos, se implementan programas de control para erradicar o controlar
altamente al gusano barrenador en toda la zona de México, Centro y Sudamérica. Y fue una estrategia muy exitosa. O sea, se logró controlar y algunos territorios del continente fueron declarados como áreas libres de gusano barrenador. Sin Perdón, embargo, perdón que te interrumpa. ¿Cómo lo lograron? ok, la estrategia que se implementó en ese momento fue liberar machos estériles. Las moscas del gusano barrenador se aparean, digamos, una sola vez en su vida, pero pueden poner muchos huevos el resto del tiempo. O sea, entonces, al liberar machos estériles, se reproducen con las hembras, pero los huevos no están fertilizados y esa hembra no se vuelve a reproducir, no se vuelve a aparear, digamos, con otro macho. Entonces, con ese mecanismo cortas el proceso reproductivo de las hembras y fue muy exitoso. Eh, yo pienso, y eso es como una postura personal, que no puedes realmente erradicar a un organismo a menos de que esté como en un área muy restringida, ¿no? Y con esta distribución de este gusano, o sea, me parece poco probable que realmente lo hayan eliminado, o sea, reducido a cero. Entonces, puede ser que hayan quedado algunas moscas por ahí y que se mantuvieron en los ciclos selváticos, es decir, parasitando, no sé, ratones, venados, tlacuaches, ¿no? O sea, cualquier otro mamífero que pudiera tener una herida, porque ese es como el acondicionante, ¿no? O sea, si tú, o si tenemos un animal que no tiene ninguna herida, pues no hay riesgo de que esta mosca llegue y se pare, ¿no? Pero si hay la menor herida o, por ejemplo, cuando las hembras paren en la naturaleza, las heridas del cordón umbilical, los fluidos de la placenta, todo eso pueden ser muy atractivos para este tipo de moscas, ¿no? Por los olores que se emiten. Entonces, probablemente quedó por ahí en algún relicto que había vigilancia. Siempre ha habido vigilancia desde esas campañas de control que se hicieron en los 90. Se había mantenido muy a raya. Cuando había algún brote, fácilmente se controlaba. El tema, y es aquí donde entran estas actividades del antropoceno, ¿no? Donde em, si recuerdan, en las últimas décadas se ha incrementado muchísimo la deforestación en el sur de nuestro país y bueno, no se limita al sur de nuestro país, ¿no? La Amazonía está siendo fuertemente talada, la zona que coincide con Colombia, Ecuador y Brasil también, esta parte de la Amazonía que comparten estos países también está siendo muy transformada y bueno, eh, si a eso le sumamos que se remueve la vegetación natural, metes más ganado y no tienes la precaución de la vigilancia, o sea, estar monitoreando, porque esa es por un lado, digamos, las prácticas ambientales, ¿no? O sea, pero por otro, conocer el ciclo del desarrollo de este parásito también es muy importante, porque en climas tropicales es un bicho, es un patógeno, una mosca, un parásito tropical. Obviamente la temperatura es un factor determinante para su rápido desarrollo. Entonces, en un día, no sé si en un lapso de 24 horas las larvas pueden madurar y empezar a eclosionar para empezarse a alimentar. Entonces, imagínate que tienes una vaca perdida ya en el cerro, que muchas veces los ganaderos van a buscar cuando saben o que ya van a parir o que ya tienen 3 días que no la ven o que, no sé, algo. O sea, en ese tiempo es suficiente para que la larva, porque es muy voraz, o sea, una hembra puede poner en promedio 300 huevos en una sola puesta, o sea, en una sola ovoposición. Y en 24 horas esas larvas ya pueden estarse dando el festín con la herida, ¿no? Entonces, eso es una mosca. Imagínate que se te paren 3 o 4 moscas en la herida. Y no solo eso, o sea, la mosca puede regresar o sea, hacer visitas
frecuentes a su hospedero y poner más huevos, Uh, ¿no? y Entonces, esas larvas cuando crezcan van a volver a hacer lo mismo. Sí. Ese es el problema. exactamente. Ese es el problema. Entonces, si no se tiene esa vigilancia de atender, por un lado, las heridas en el ganado o que la detectes y entonces dar tratamiento, aislar al animal para tenerlo en vigilancia y evitar que esas moscas cuando maduren caigan al suelo y se entierren e inicie un nuevo ciclo, sino que si tú tienes al animal en contención y vigilancia, pues bueno, puedes aplicar medicamento para controlar la infección en la herida y pues los insecticidas que se utilizan para el control de las larvas, larvicidas básicamente. Híjole. Ok. eh, en- en- A mí me surge una pregunta un poquito, a lo mejor muy básica, pero por si alguien en casa también la tiene. ¿Esta mosca de la que estamos hablando es la mosca que tenemos en casa, la mosca que si se te olvida la basura salen los gusanos blancos o es diferente? No, es diferente y de hecho tenemos otras especies de moscas, a lo mejor de estas no se habla tanto, pero hay otras moscas que también son, es que hay otro grupo de moscas que son parásitas también, pero las conocemos normalmente nosotros como colmoyotes, no sé si lo habían escuchado el término. A diferencia de Coclioma, este grupo de moscas ponen una sola larva, o sea, ponen un solo huevo y generalmente parasitan fauna silvestre. A nosotros nos ha tocado mucho encontrarlos en ratones, por ejemplo, y es el mismo ciclo de desarrollo. La larva se alimenta de la epidermis del ratón. Cuando va a madurar, sale y cae en la tierra, se entierra y pupa. Pero esas son moscas que tienen ese comportamiento de tipo parásito. Las moscas de la casa, que es la mosca común, mosca Ujú. de la casa, esas no son parásitas. Pueden poner sus huevos también sobre materia o en descomposición o cadáveres que también ayudan como al proceso de degradación de materia orgánica, pero no, digamos, esas moscas no ovopositan en heridas o si está vivo el organismo. Las otras moscas que les digo de los colmoyotes, está vivo el organismo y sin herida alguna, puede poner esa larva. De hecho, Empieza a es comer muy, vivo. perdón, Se lo empieza a comer vivo. Como de sí, terror. pero a diferencia de coclioma, que es en las heridas, Ajá. esta mosca la pone en la dermis. Mm. Entonces la larvita se entierra en la epidermis y empieza a horadar, empieza como a una especie de taladrito a raspar y a raspar, y esa herida lo que hace es generar fluidos de la epidermis, que es de lo que ella se alimenta. Y entonces empieza a crecer, te crece como una bola. Y esa bola, con el tiempo crece tanto la larva que ya sale del ratón y pupa afuera. Esa incluso ha parasitado a biólogos en la selva lacandona. Me imaginaba que es terror de práctica de campo. Efectivamente. Los peligros de ser biólogo. Ujú. Y no, qué bárbaro los peligros, ¿no? Es que aquí en estos micrófonos hemos tenido, además de que la mitad del equipo son biólogos, Sí. pero hemos tenido biólogos explicándonos, por ejemplo, de cuando las sanguijuelas, los Yo cocodrilos. he tenido experiencia con jejenes. Digo, no es de las mejores, pero no es de las peores, me queda claro. Porque el jejen, pues, es fácil, es práctico y no se te mete a ningún lado. Entonces, perfecto. Oye, doctora Maleni, y ya nomás por no dejar aparte de que ya mencionamos a las moscas, ¿qué otros enfermedades zoonóticas o infestaciones por parásitos están en un punto de alarma en el mundo actualmente por nuestra culpa, por el antropoceno, por la urbanización, por la producción masiva de ganado o de otra manera de explotar alguno de los animales? Por si Eh, fuera poco, ¿no? ¿Qué otras enfermedades zoonóticas eh, o parásitos deberíamos de ponerles atención? Híjole, esa es una buena pregunta porque realmente deberíamos de poner atención a todas las enfermedades zoonóticas. El problema es que, como en todo, hay unas que son más famosas que otras, Ah, ¿no? Y esa fama radica en qué tanto impacta en este sistema en el que vivimos. La prioridad es qué tanto impacta en lo económico.
Sí, por ejemplo, en este caso, los ganaderos están haciendo todo lo posible por volver a eh, hacer un control efectivo porque está en su interés. Llegó a las noticias porque ha afectado con miles de millones de pesos a la exportación. O en el caso de la influenza, supongo que también se le pone mucha atención porque puede ser la gran pandemia que nos vuelva a golpear a los humanos. Ese tipo de casos son los que más suenan y de los que más nos enteramos. Hay otras enfermedades zoonóticas que ustedes los especialistas identifican que son graves, que son punto de alarma y que no les estamos poniendo mucha atención. Efectivamente, de hecho, la Organización Mundial de la Salud tiene una categoría especial para ese tipo de enfermedades que se conocen como enfermedades desatendidas o enfermedades olvidadas. Y esas son precisamente, pues, algunas de las que nosotros estamos trabajando. Una de ellas que es Lyme, por ejemplo, la enfermedad de Lyme, que es transmitida por garrapatas y es causada por una bacteria, ¿no? Borrelia burgdorferi. Eh, mm, ha recobrado interés porque es una de las enfermedades más prevalentes en Estados Unidos, ¿no? El porcentaje o la prevalencia que existe entre la población es muy alta. Y ese es un ciclo también de transmisión, o sea, es una dinámica de esa enfermedad también bien interesante que obedece, antes se conocía como la garrapata del venado, ¿no? Que los cazadores eran los que se infectaban porque estaban como más en contacto por la cacería y todo. Disminuyen las poblaciones de venados, se viene un proceso de explosión de roedores y entonces las garrapatas encuentran un nuevo hospedero y bueno, ese también es tema de otro podcast también súper interesantísimo. Y se pensaba que únicamente estaba restringido al sur de Estados Unidos y a lo mejor algunos estados con la frontera norte. Sin embargo, ya tenemos casos endémicos, o sea, de infección endémica de Lyme aquí en el sur del estado, en Colima. O sea, tenemos al patógeno, tenemos al vector y tenemos a los hospederos. Entonces nos hace falta como ponernos a evaluar también estas consecuencias o estas características del hábitat y del ambiente que propician estos índices de transmisión de Lyme. La rickettsiosis, ¿no? Hay un gran cóctel, una gran cartera de riquecias que también son transmitidas por garrapatas. Entre ellas, la más famosa es la fiebre manchada de las rocallosas, que también se pensaba limitada al continente, bueno, a los Estados Unidos. Tenemos casos positivos endémicos de infección por riqueza aquí en el estado. Leishmaniasis. Leishmaniasis es una enfermedad causada por un parásito, otro tripanosoma. Leishmaniasis es transmitida por una mosquita muy pequeñita, que son los jejenes. Y a ver los síntomas. No. Hay dos tipos. La que es más prevalente en nuestro continente es la leishmaniasis cutánea o enfermedad del chiclero. Probablemente ya la han escuchado. Era muy prevalente, muy común en la península de Yucatán, porque esta mosquita, su hábitat es las áreas que tienen una acumulación de materia orgánica importante y que son lugares calientes pero frescos, o sea, en hábitat, digamos, tropical, pero en espacios que son a la sombra, con mucha materia orgánica, húmedos y así. Entonces, las personas que se dedicaban a la colecta de la goma, de la resina del chicle, subían con las cuerdas, pero como hace mucho calor, pues subían con la cara descubierta y las mosquitas les picaban las orejas o les picaban la nariz o les picaban los labios. Y no se pueden defender porque van agarrados del árbol, ¿no? Entonces no pueden así, me suelto y me las espanto, pero te caes. Entonces, esta mosquita se alimenta de sangre, el parásito entra a torrente sanguíneo y empieza a carcomer el tejido blando. Y ellos perdían las orejas o perdían la punta de la nariz. Entonces,
se pensaba que era una enfermedad exclusiva de los chicleros porque ellos eran quienes tenían más este problema de las afectaciones cutáneas. En realidad es porque es por su trabajo, ¿no? Y por las zonas donde se acumula el vector. Tenemos aquí, hay poca investigación, bueno, conozco unos colegas que son como los taxónomos que están descubriendo apenas, haciendo los inventarios de estas especies que pueden transmitir este parásito, pero estamos en pañales y es una de las enfermedades también olvidadas y que incluso hay vasijas, ¿no? Hay en términos de evidencia cultural estas vasijas que muestran a estas personas con el rostro desfigurado por la presencia de la leishmaniasis, ¿no? Y Chagas es la otra, la enfermedad de Chagas, que bueno, empieza a ser como también un poco más sonada, pero también es una de las enfermedades olvidadas y bueno, con Chagas también hay todo un tema de la interacción entre el vector, el parásito y las actividades antrópicas. Hay algunas especies que se han adaptado súper bien a vivir con los humanos en los refugios humanos y los humanos somos una presa bien fácil. O sea, no tenemos mucho pelo, dormimos profundamente, nos encanta guardar cacharros en los patios y en las casas y pues les damos todas las facilidades. Somos el mejor festín. Sí, y aparte Sí. nos damos la vuelta a donde están. Oye, tuve suerte, ¿eh? Todavía tengo mi nariz. Sabía de eso. Ese de los No, jeje. hay muchas especies de jejenes, pero también se les conoce con ese nombre. En realidad es un grupo de mosquitas, porque es una mosca también, se conocen como flebotominos. Ah, Y ok. flebotominos, pues son una familia, un grupo grande de moscas hematófagas también. Sí, porque no es un mosquito y no pica, muerde, ¿verdad? Te deja un No, y puntito es de sangre. chiquitísimo, o sea, es ¿Cómo chiquitito, pican esos? Aquí hay Son cerca en súper Tamaulipas, molestos, son horribles. llega ahí toda una nube y te comen. Híjole, pues yo creo que vamos a tener lindos sueños ahora con todo lo de los parásitos. Pero qué interesante. Y hay que ponerles atención porque no solamente es este gusano gobernador que salió y que seguramente tendrá o tiene una atención por todos los sectores, en ámbitos económicos, hasta en el gobierno federal, los gobiernos de los estados del sur. Estados Unidos le pidió a México que no va a abrir la frontera hasta que lo resuelva y se están otra vez incentivando los mecanismos que en su momento ayudaron a controlarlo, que ya nos explicó la doctora Maleni, y que supongo que están ahora, ¿sabes tú, doctora, si están una vez más haciendo otra vez de soltar más Sí, machos, machos infértiles? lo están intentando, pero lo que están encontrando también es que las moscas hembras han desarrollado un mecanismo en el que pueden detectar a los machos estériles Dale. y Sí, los están evitando. Como Entonces, decían en Jurassic Park, la vida siempre encuentra no, la manera. claro. exacto, exacto. O sea, es que, digo, yo entiendo como todas estas presiones económicas que ponen en el foco de atención a esto, pero en el tema biológico, la verdad es que está también súper interesante, ¿no? O sea, que esta especie haya cambiado un patrón de comportamiento y puedan detectar. Es bien interesante, las moscas detectan, cuando una mosca pone las larvas en una herida, la herida o la actividad de las larvas empieza a generar un aroma que obviamente no es detectable para el humano, pero sí para otras hembras. Entonces, es como llamarlas y decirles, hey, vengan, aquí hay un ¿Y festín dónde? celestial. Aquí hay comida. Aquí hay comida. Entonces sí, están intentando nuevamente utilizar machos estériles, pero estaba leyendo una nota al respecto que ya no está siendo tan fácil el control. Entonces, ahorita las dependencias que están a cargo de la vigilancia epidemiológica de gusano barrenador le están apostando muchísimo a la vigilancia, a la capacitación de los ganaderos y al manejo pues, de los hatos de ganado, o sea, estar pendiente de heridas, estar que en cuanto detecten
una infección por gusano, aislar al animal, dar el tratamiento, desinfectar el área. Si se transportan en camiones el ganado a otras áreas y se detecta después, es lavar y desinfectar los vehículos de transporte, aplicar larvicidas en las zonas donde haya estado el ganado pastando. O sea, es eso, como un esfuerzo conjunto, ¿no? Pero sí se necesita mucho el trabajo tanto pues de los dueños del ganado, de las dependencias en la vigilancia, que se ha estado apostando mucho por esto, y pues seguir haciendo investigación, ¿no? Porque para buscar a lo mejor otras alternativas de control biológico, porque ya los machos estériles ya son un target. Ándale, Sí. ya no es tan efectivo. Bueno, doctora Maleni, ya para cerrar, te pido que aunque sea difícil nos ayudes a entender con una reflexión final, una reflexión final tuya. ¿Qué debemos de poner atención con respecto a nuestra relación con las enfermedades zoonóticas o con la relación que el antropoceno supone con la naturaleza? A manera de tweet, ¿cómo dirías tú que deberíamos de poner atención a esto del gusano gobernador que nomás fue una alarma, pero en general, porque mencionaste muchos episodios importantes en la historia y pudiéramos haber hablado hasta de, no sé, de la malaria, de la peste, de muchas otras. Supongo que ya en alguna ocasión que estuvimos juntos en un conversatorio, me acuerdo que nos explicaste muchas de de esos episodios importantes en la historia de la humanidad en la cual las enfermedades zoonóticas nos ayudan a ver cuán vulnerables somos y cuán expuestos estamos ahora que en el antropoceno, en la urbanización, nos acercamos, nos adentramos, secuestramos los espacios o los individuos. Una Oye, reflexión final de esto. en resumen, en 3 sencillos pasos, cómo evitar perder la nariz, ¿no? Así, ¿Cómo, cómo nos libramos la del nariz gusano con los barrenador y hijos. conservamos nuestra nariz? Híjole, a veces, dependiendo del estado de ánimo, me pongo bien pesimista y otras ando con la esperanza así como arriba, arribísima, ¿no? Eh, yo siempre he pensado que depende mucho de la forma en la que nos relacionamos con nuestro entorno, ¿no? Como individuos y como especie. No aprendemos. La verdad es que somos una especie que nos encanta repetir errores. Sabemos de las consecuencias de modificar o de perder espacios naturales, porque perdemos muchas cosas. Se pierde, perdón, ya hice a lo mejor un tuit muy largo, pero Sí, sí. eh, con la Vale, deforestación no vale. solamente pierdes los árboles, ¿no? O sea, no solamente pierdes la sombra y el microclima que generan bajo su dosel, sino la captación de agua, la erosión de suelo, el desplazamiento de especies, el brote de patógenos, la cercanía con patógenos nuevos que antes no estabas conviviendo y que no tenemos las defensas biológicas para enfrentarlos. Entonces, no aprendemos, o sea, necesitamos entender eso, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Pues lo que de manera individual pongas en práctica al día a día, ¿no? Informarte, taparte con manga larga, evitar exponer la nariz, las orejas, si vas a ir a un lugar donde hay, es una endémica de leishmaniasis. Es real, o sea, sobre todo como biólogos, por ejemplo, colegas, Tabasco es una zona en la que o sea, no se pensaba, es como la que está identificada con mucha prevalencia de leishmaniasis porque son humedales. Es una ciudad que básicamente está construida en un humedal, pero tenemos otras zonas del país donde está apareciendo. Entonces, pues tomar esas precauciones, ¿no? Si vas a salir a campo, bueno, te pones apretado tu calcetín para evitar que se te suban las garrapatas, te revisas, ¿no? Si sabes porque a eso estamos expuestos. Si vas a consumir carne, hay estrategias, o sea, ya hay alternativas que permiten producir, o sea, producir carne, pero sin deforestar, ¿no? O sea,
que impactes lo menos posible el ambiente. Si ya está impactado, pues que lo mejores, ¿no? Y metas especies que son nativas, que son forrajeras, que dan la sombra, que retienen suelo. Es un poquito, o sea, sí hay, por eso te digo que hoy estoy como con el espíritu optimista. Entonces, sí hay esas acciones en las que hay personas que le están apostando a hacerlo diferente o aprender a lo mejor de esos errores y a tratar de hacerlo diferente. Entonces, pues hay que apoyarlas, hay que fortalecerlos y hay que aprender. No aprendemos, nos No, encanta repetir errores. Una piedra. Y eso que está optimista hoy la doctora Mal. Pero es revelador y yo le pedí una última reflexión y me pareció muy, No, muy buena, bien. sintetizado que estamos haciendo eso, no estamos aprendiendo de errores del pasado. Se supone que tenemos un conocimiento o un aprendizaje colectivo, nos lo platicamos, esa es nuestra cultura, pero aún así se nos está yendo a aprender para no hacerlo otra vez. Y nos está sucediendo Claro. una y otra vez con diferentes microorganismos, con diferentes especies, con diferentes lugares. De la interacción, ¿no? Como humanos de repente caminamos como si fuéramos lo único en el planeta y se nos olvida que interactuamos con absolutamente todo lo que tenemos alrededor y que eso nos afecta y afecta a lo de alrededor, ¿no? O sea, ser conscientes de, como menciona la doctora, si vamos, investiga dónde vas, qué hay, qué suele haber, qué hacer, qué no hacer, qué sí tocar, qué no tocar, porque luego de repente en redes sociales surgen mucho estos videos. Digo, el humano es muy de tocar, ¿no? Que la ballena la abracé, hay que tener sus cuidados, su distancia. De repente no es tan malo ver de lejos, ¿no? Sobre todo cuando puedes perder la nariz, ¿no? Hay que Cuando está, sopesar. cuando está en riesgo que te infeste un gusano barrenador o que te coma la Claro. nariz un Jeje. Doctora Maleni, María Magdalena Ramírez Martínez, a la que con la confianza que nos brinda, le decimos doctora Maleni, muchas gracias por acompañarnos hoy a platicar de las enfermedades zoonóticas, a platicar un poquito acerca de los parásitos y su relación, la dinámica poblacional de estos ectoparásitos y por ayudarnos a entender un poquito más lo que está pasando con nosotros los humanos en nuestra época, el antropoceno y nuestra relación con todas las demás especies con las que compartimos el mundo y que a veces nos olvidamos de ellas hasta que nos sale un gusano o nos come la nariz. Muchas gracias, doctora Muchísimas gracias. Maleni. No, gracias a ustedes. La verdad es que disfruté muchísimo el programa y ya saben, cuando quieran escuchar historias de terror y deprimirse, no es cierto, no, informarse sobre temas relacionados con las enfermedades zoonóticas, con mucho gusto. Aquí estoy. Excelente. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias, gracias Nana, gracias a todos los que nos escuchan y que nos ven a través de las plataformas de podcast, a través del YouTube, sobre todo también a quienes se ponen en contacto con nosotros y que nos hacen llegar sus quejas, sugerencias, comentarios, a veces nos incluso dicen lo que hacen porque luego de ahí también salen algunas conexiones. Acuérdense que pueden estar en contacto con Crónicas del Antropoceno a través de las redes sociales del Museo de Ciencias Ambientales. También tenemos página, así se llama, también Museo de Ciencias Ambientales. Tenemos TikTok, porque de repente el TikTok está medio olvidado. Ahí también subimos de repente fragmentos del podcast, por si solo te quieres enterar de los momentazos. Dices, tengo 10 minutos, pues ahí lo subimos, para que no lo dejen olvidado. Como la reflexión final optimista de la doctora Maleni de hoy, que esa nos da una buena idea de cómo es el antropoceno. No aprendemos, nos encanta repetir errores. Muchas gracias, está pendiente de la próxima de estas crónicas del antropoceno. Bye, bye. Esto fue Crónicas del Antropoceno, una producción del Museo de Ciencias Ambientales de la Universidad de Guadalajara. Gracias por escuchar.